Hola, buen día, mi nombre es Cristian Vanegas, del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAD para el curso de telemetría del grupo 2030-55-51. En la fase 2 vamos a desarrollar el proyecto, la práctica simulada del problema. El problema se trata del seguimiento y control de variables como temperatura y como voltaje de alimentación para unas matriz de LEDs que se usan para publicidad en diferentes instituciones. En este caso vamos a simular que la matriz de LED va a ser este LM016L, que es un LCD 16x2, en donde está conectado un Arduino Uno, que es el dispositivo de procesamiento de datos que vamos a utilizar para esta práctica. Claro está que el microcontrolador o la unidad de procesamiento que usan las matrices de LEDs son diferentes. En este caso va a servir para simular este proyecto. Aquí tenemos dos LEDs, un LED rojo que me sirve de testigo en caso de que la temperatura sea mayor a un rango determinado. Acá como ejemplo vamos a determinar el rango de temperatura como 70 grados, y un LED verde en donde me va a determinar una temperatura estable o una temperatura inferior a los 70 grados. En este caso la variable de temperatura es importante determinarla debido a que el procesador interno de las matrices de LEDs que vamos a estar controlando, dándole un seguimiento de forma remota, debe estar en unos parámetros de temperatura establecidos para su óptimo funcionamiento. A su vez, en el puerto A0 vamos a estar dándole seguimiento al voltaje de alimentación, que lo vamos a simular con este potenciómetro de 10K. Todo el circuito está alimentado a 5 voltios. En este caso, el Arduino, como les mencionaba, es el dispositivo de procesamiento de datos. Tenemos conectado también el puerto serial, en donde vamos a identificar de manera real o en tiempo real las variables que les acabo de mencionar, puntualmente la variable de temperatura. En el LCD lo que se va a mostrar es si la temperatura está en un rango normal o no, y adicional el voltaje que está ingresando por el puerto. Acá que se tomó el puerto A0 y el pin A1 como las variables analógicas o el puerto analógico para posteriormente visualizarse en el LCD. A su vez se toma el pin 13 y el pin 12 como pines de salida digital para determinar el estado de los LEDs que nos sirven de testigo. Entonces vamos a proceder como tal con la simulación. Aquí ya activamos como tal, aquí se puede ver como tal la información del puerto serial de mi Arduino. Tenemos una temperatura de 67.38 grados, que en este caso para nuestro ejemplo es una temperatura normal, que es lo que nos está mostrando en el display. Posteriormente pues tenemos la temperatura, el voltaje de entrada, que es 4.30 voltios, que lo estamos simulando con nuestro potenciómetro. Si aumentamos la temperatura, ustedes pueden ver que varía hasta llegar a los 5 voltios, que es la temperatura de alimentación general del circuito. Ahora vamos a aumentar la temperatura a un valor mayor a 70 grados, en donde se puede identificar primero que en tiempo real en el puerto serial modifica la temperatura, nos indica en qué rango se encuentra. Posteriormente se activa este LED, que es un testigo notificándonos que la temperatura está superior a los 70 grados. El LCD nos informa que la temperatura está alta y nos indica pues claramente el voltaje de alimentación. Aquí es importante determinar que el voltaje de alimentación del LCD debe estar en esos parámetros de 5 a 4.5 voltios para que no haya ninguna afectación en cuanto a lo que se transmita o se quiera comunicar dentro de esta publicidad. Y bueno, esa sería como tal la implementación. Aquí les puedo compartir también el programa o el código que se estableció desde el Arduino o que se pudo cargar en el Arduino con la información y con pues, los parámetros establecidos anteriormente. Muchas gracias por ver el video, que tengan un excelente día.